トゥトゥルルルルトゥトゥルルトゥルルルルル君の中にある赤とは El gran salón del castillo de Pentagrama estaba envuelto en una fría penumbra. Lucifer, el príncipe y futuro rey del reino, observaba con atención a Alastor, el joven doncel que había llegado bajo circunstancias peculiares. Aunque la discreción con la que sus padres lo entregaron podría haber pasado desapercibida para muchos, no para Lucifer. Había algo extraño en Alastor, algo que no encajaba con su apariencia tranquila y su comportamiento servicial. Esa tarde, mientras el salón se llenaba de la luz mortecina del ocaso, Alastor se encontraba sentado cerca de la chimenea, acompañado por Lilith, la hermana de Lucifer. Lilith, usualmente llena de vida, había notado cómo Alastor respondía a su presencia de manera diferente. Sonreía tímidamente cuando ella lo atendía y, aunque no decía mucho, parecía sentirse más relajado con ella cerca. Sus orejas, puntiagudas y sensibles, se mantenían erguidas, pero sin la tensión que mostraban cuando otros, especialmente superiores hombres, se le acercaban. Lucifer, sentado en su trono al fondo del salón, observaba en silencio. No era la primera vez que notaba cómo Alastor evitaba el contacto con los hombres, y cómo sus orejas temblaban ligeramente cada vez que uno se le acercaba. Hoy había decidido obtener respuestas. Lucifer, Alastor, llamó Lucifer con voz firme. El doncel levantó la vista, y sus orejas se movieron, bajando ligeramente, como si anticiparan algo que no deseaba. Lilith, que estaba a su lado, le lanzó una mirada a su hermano, notando el cambio inmediato en la postura de Alastor. Lucifer, ¿por qué siempre pides a las doncellas para atenderte? Preguntó Lucifer, sin rodeos. Alastor abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Lilith y el príncipe. Su colita, que normalmente descansaba tranquila, se agitó nerviosa detrás de él. Era como si el simple hecho de estar bajo la mirada de Lucifer lo asustara. Lilith, sensible a los cambios en el ambiente, frunció el ceño. Sabía que su hermano tenía un interés particular en descubrir lo que pasaba con Alastor, pero no le gustaba verlo tan asustado. Se inclinó un poco hacia Alastor y le dijo suavemente: Lilith, tranquilo, está bien. Mi hermano solo tiene curiosidad, no quiere hacerte daño. El doncel asintió con torpeza, pero no pudo evitar que su colita se escondiera un poco de la ansiedad. Lucifer, sin embargo, no apartaba la mirada. Lucifer, es más que curiosidad, dijo Lucifer, levantándose de su asiento y acercándose. Cada paso que daba hacia Alastor, las orejas del doncel bajaban más. ¿Por qué no permites que los hombres te toquen, Alastor? Lilith miró con preocupación a su hermano y luego a Alastor, cuya respiración se estaba acelerando visiblemente. Sus orejas prácticamente se aplastaron contra su cabeza, y su colita temblaba. Lilith, Lucifer, tal vez deberías dejarlo por ahora, dijo Lilith, poniéndose de pie y colocándose entre ellos con una sonrisa un tanto forzada. No todos son tan duros como tú. Lucifer ignoró la sugerencia, su voz se volvió más baja, pero no menos inquisitiva. Lucifer, algo te sucedió, ¿verdad? Algo que te hace desconfiar de nosotros. Alastor no podía soportar más la tensión. Se levantó bruscamente, sus manos temblaban mientras bajaba la cabeza y evitaba la mirada de Lucifer. Alastor, yo debo irme, dijo, con la voz apenas audible. Y sin esperar una respuesta, se giró rápidamente, su colita enroscada de manera apretada contra su cuerpo, y salió apresuradamente del salón, como si huyera de una condena inminente. Lilith lo miró irse con un dolor visible en sus ojos. Quería seguirlo, pero la orden silenciosa en la mirada de su hermano la mantuvo en su lugar. Se dio la vuelta para enfrentarse a Lucifer. Lilith, no debiste presionarlo así, espetó, cruzándose de brazos. Claramente lo asustaste. Lucifer, que todavía miraba la puerta por donde había salido Alastor, frunció el ceño. Lucifer, hay algo que no nos está contando, respondió con un tono calculador, como si tratara de juntar las piezas de un rompecabezas. Lo vi en sus ojos. El miedo, no es miedo hacia mí, es hacia algo más profundo. Lilith bufó, dando un paso hacia su hermano y señalando la puerta. Lilith, obviamente tiene miedo. Míralo. Apenas puede soportar que alguien le pregunte algo personal sin ponerse nervioso.
Si sigues así, lo romperás más de lo que ya está roto. Lucifer la miró con seriedad. Lucifer, no estoy tratando de romperlo. Estoy tratando de entenderlo. Algo lo ha marcado, Lilith, y no lo sabremos si seguimos tratándolo como si fuera de cristal. Lilith suspiró, bajando la mirada. Lilith, no quería dejarlo solo, ¿sabes? Murmuró, casi como si se lo dijera a sí misma. Puedo ver que tiene miedo. A veces parece más un animal asustado que una persona. Lucifer, pero lo dejaste ir, señaló Lucifer, aunque sin tono de reproche. Sabes que no podía quedarse. Lilith lo fulminó con la mirada, una mezcla de impotencia y frustración cruzando su rostro. Lilith, lo dejé porque tú me lo pediste. No porque quisiera. Lucifer suspiró, observando la puerta cerrada. Lucifer, voy a descubrir qué le hicieron, Lilith. Y cuando lo haga, me aseguraré de que nunca vuelva a sucederle. Lilith lo miró durante unos segundos, con una mezcla de desconfianza y algo parecido al respeto. Lilith, espero que así sea, hermano. Porque si no, lo perderemos. Y esta vez será para siempre. El vapor llenaba la habitación mientras el agua caliente de la tina envolvía el cuerpo de Alastor. Las doncellas trabajaban en silencio, lavando su cabello con movimientos delicados, y el ambiente estaba lleno del suave aroma a hierbas y esencias. A simple vista, era una escena de tranquilidad, pero en el interior de Alastor, una tormenta se desataba. Sus orejas, normalmente escondidas entre su cabello, estaban bajas, aplastadas contra su cabeza, un reflejo de la inquietud que no podía controlar. Su colita, que a veces se movía juguetonamente bajo el agua, ahora se mantenía inmóvil, escondida junto a su pierna como si intentara protegerse de algo invisible. El silencio de la habitación solo servía para amplificar los pensamientos que lo atormentaban. Mientras una de las doncellas lo masajeaba suavemente con aceites perfumados, Alastor comenzó a sollozar. Fue un sonido débil al principio, un susurro roto que apenas resonó en la habitación. Las doncellas, muy respetuosas, no dijeron nada. Sabían que el doncel no deseaba ser cuestionado, no por ellas. Pero Alastor no podía contenerlo más. Los recuerdos lo golpeaban con una fuerza devastadora, las palabras crueles y los golpes de su padre volviendo a su mente como si lo estuvieran viviendo de nuevo. Eres un fracaso, una vergüenza para mí, no eres más que un débil. Esas palabras, acompañadas por las manos de su padre que lo empujaban y golpeaban, eran un eco constante en su cabeza. Siempre estaban allí, enterradas en su mente, pero la reciente confrontación con Lucifer las había sacado a la superficie con brutalidad. Ese príncipe, con sus preguntas, su mirada inquisitiva, lo había hecho sentir vulnerable, expuesto. Aunque Lucifer no le había hecho daño físico, las heridas emocionales que dejó su interrogatorio eran profundas. Alastor se hundió más en el agua, como si quisiera desaparecer en ella, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. No podía evitar recordar cómo su padre lo abusaba, el desprecio en sus ojos cada vez que lo miraba. Para su padre, ser un doncel era una maldición, una debilidad que debía corregirse con violencia y humillación. Y ahora, aquí, en este reino que supuestamente debía ser su refugio, volvía a sentir el miedo latente de que lo lastimaran nuevamente. Joven Alastor, susurró una de las doncellas con voz suave, deteniéndose por un momento mientras notaba las lágrimas del joven. Alastor se apartó ligeramente, sin mirarla directamente. Sus sollozos se hicieron más fuertes, aunque intentó reprimirlos. Las doncellas intercambiaron miradas preocupadas, pero ninguna se atrevió a decir más. Sabían que el doncel necesitaba espacio, aunque sus corazones se rompían al verlo así. Alastor, no soy débil, pensaba Alastor, aunque la certeza se le escapaba como arena entre los dedos. Pero las palabras de su padre se mezclaban con las preguntas de Lucifer, con la mirada inquisitiva de ese estúpido príncipe que no entendía nada. El príncipe había despertado en él miedos que había enterrado hacía tiempo. Miedos de que, en cualquier momento, su nueva vida se desmoronara, de que fuera vendido o abandonado de nuevo. ¿Qué sería de él si Lucifer descubría toda la verdad? Lo despreciaría como su padre. Lo consideraría una mancha en el reino, un objeto defectuoso que no merecía su protección. Las manos de las doncellas seguían trabajando con delicadeza, pero cada toque parecía revivir en Alastor los recuerdos de su cuerpo siendo castigado, humillado. No podía soportarlo más. Alastor, basta,
Por favor, murmuró con la voz rota, su colita temblando ligeramente bajo el agua. Las doncellas se detuvieron de inmediato, inclinando la cabeza en señal de respeto y retrocediendo unos pasos. Alastor, con las orejas aplastadas, escondió su rostro entre las manos, tratando de calmarse, de detener los sollozos que amenazaban con consumirlo por completo. Alastor, él no lo entiende, pensaba, mientras las lágrimas seguían cayendo. Nadie lo entiende. El agua caliente ya no lo reconfortaba. El peso de sus traumas, de su pasado, era demasiado para soportar solo. Y, sin embargo, aquí estaba, solo en medio de un reino que, por más seguro que fuera, no podía protegerlo de los fantasmas que lo atormentaban. Alastor respiró hondo, intentando recuperar el control. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran más silenciosas. Sabía que las doncellas lo observaban, preocupadas, pero ninguna se atrevía a hablar más de lo necesario. Se secó el rostro con el dorso de la mano, respirando con dificultad. Finalmente, decidió que no podía seguir así, sumido en sus propios recuerdos. Tenía que recomponerse. Con la voz temblorosa, pero educada, habló. Alastor, por favor, séquenme y vístanme, luego déjenme solo. Las doncellas intercambiaron miradas, pero asintieron sin rechistar. Con movimientos suaves y delicados, una de ellas tomó una toalla y comenzó a secar el cuerpo del doncel, mientras otra preparaba la ropa ligera de seda que le gustaba usar después de los baños. Mientras las manos de las doncellas recorrían su piel húmeda, Alastor sintió cómo se tensaba involuntariamente, consciente de las cicatrices que cubrían su cuerpo. Cada vez que las manos pasaban cerca de ellas, era como si reviviera el momento en que las había recibido. Las marcas de los golpes de su padre estaban esparcidas por su espalda, sus brazos y parte de sus costados. Cicatrices que no eran profundas, pero que nunca desaparecerían del todo. Las orejas de Alastor seguían bajas, y su colita apenas se movía, escondida con timidez junto a su pierna, delatando el miedo que aún lo dominaba. Alastor, olviden lo que han visto, pidió suavemente, con la voz tranquila pero cargada de una profunda tristeza. Su amabilidad seguía presente, incluso en ese estado. No hablen de lo que han visto aquí. Nos lo ruego. Las doncellas, leales y discretas, inclinaron la cabeza en señal de respeto. Sabían bien que las cicatrices de Alastor eran más que físicas, y aunque no entendían del todo su historia, lo respetaban profundamente. Nunca habían comentado lo que habían visto antes, y no tenían intención de hacerlo ahora. Claro, joven Alastor, como desee, respondió una de ellas con suavidad, mientras secaba su cabello mojado con suma delicadeza. Otra doncella se acercó con la ropa, ayudándolo a ponerse la túnica de seda blanca que caía con ligereza sobre su cuerpo. Alastor apenas levantó los brazos para facilitar el trabajo, manteniendo siempre los ojos bajos, evitando cualquier mirada directa. Una vez vestido, las doncellas retrocedieron unos pasos, esperando su próxima orden. Alastor se giró hacia ellas, sus orejas aún caídas, y su colita enroscada tímidamente. Alastor, gracias por vuestro servicio, murmuró, sin mirarlas a los ojos, pueden retirarse ahora. Necesito un momento a solas. Las jóvenes inclinaron la cabeza, reconociendo su deseo, y se retiraron de la habitación en silencio. No hicieron preguntas, no mostraron curiosidad. Eran discretas, como él lo necesitaba. Cuando la última de ellas cerró la puerta detrás de sí, el silencio volvió a llenar la estancia. Alastor se quedó solo, de pie frente a la tina, con la vista fija en el agua ya enfriándose. Sus orejas y colita, que habían estado rígidas por el miedo, se relajaron un poco, pero no del todo. Se dejó caer lentamente en una silla cercana, cruzando los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse del frío de sus propios pensamientos. Alastor, ¿cuánto más podré seguir ocultando esto?, pensó con angustia. Si lo descubren, si él lo descubre. El peso de su pasado seguía presente, un peso que ninguna cantidad de baños perfumados o túnicas de seda podía aliviar. Y ahora, con Lucifer cada vez más cerca de la verdad, sentía que ese peso se hacía aún más insoportable. El sonido de los pasos alejándose por los pasillos del castillo dejaba a Alastor en un silencio profundo, roto solo por el eco de sus propios pensamientos. Sentado en una silla, aún podía sentir el peso de las cicatrices sobre su piel, más intensas en su mente que en su cuerpo.
Sabía que no podía quedarse mucho tiempo solo. Era necesario que mantuviera su fachada, que nadie sospechara la verdad detrás de sus cicatrices, especialmente el príncipe Lucifer. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Lilith, Alastor, ¿puedo pasar? Era Lilith, la hermana de Lucifer, quien siempre sabía cuando algo no andaba bien con él. Su tono estaba lleno de una mezcla de cariño y preocupación. Alastor enderezó la espalda y limpió los restos de lágrimas de su rostro con la manga de su túnica. Alastor, sí, claro, adelante. Lilith entró con su típica energía, aunque más contenida esta vez, como si supiera que el ambiente no estaba para bromas. Cerró la puerta detrás de ella y se acercó con una sonrisa suave, aunque sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. Se arrodilló frente a Alastor, quien apenas podía mirarla a los ojos. Lilith, estás más callado de lo normal, ¿qué te ha hecho mi hermano esta vez? Preguntó con una media sonrisa, tratando de romper la tensión. Alastor soltó una risa nerviosa, pero no respondió. Sabía que Lilith tenía un buen corazón y siempre trataba de aliviar su carga, pero no podía decirle lo que había pasado, ni mucho menos lo que ocultaba. No debía involucrarla. Lilith frunció el ceño y suspiró, colocando una mano en la rodilla de Alastor, de manera tranquilizadora. Lilith, sé que no me lo contarás, pero deberías saber que puedes confiar en mí. Si hay algo que te preocupe, no estoy aquí solo porque mi hermano te presiona. Lo digo en serio, Alastor. Alastor levantó la vista brevemente y asintió, sintiéndose agradecido por sus palabras. Lilith era la única persona en todo el castillo con quien podía sentir algo de paz, aunque fuera momentáneo. Alastor, gracias, Lilith. Lo aprecio mucho, pero... Hizo una pausa, luchando con las palabras, buscando una excusa que no la involucrara demasiado. Hay cosas que no puedo compartir, al menos por ahora. Lilith lo miró en silencio, su rostro suavizándose. Conocía bien ese tono en Alastor, lo había escuchado antes. Sabía que había dolor detrás de sus palabras, pero también entendía que no podía forzarlo. Lilith, está bien, lo que sea que necesites. Solo recuerda que no estás solo en este castillo. No tienes que cargar con todo esto tú mismo. Alastor asintió nuevamente, pero en su interior sabía que, por ahora, sí tenía que hacerlo. Si Lucifer, o incluso Lilith, descubrieran toda la verdad sobre su pasado, todo cambiaría. Temía no solo por cómo lo verían, sino también por lo que podrían hacerle si supieran lo que había vivido antes de llegar al castillo. El miedo a ser despreciado o traicionado nuevamente era un ancla demasiado pesada como para ignorarla. Lilith se levantó, aún con una mirada amable, pero su ceño ligeramente fruncido revelaba su continua preocupación. Lilith, voy a estar cerca por si necesitas algo, ¿de acuerdo? Dijo suavemente mientras se dirigía a la puerta. Y por favor, no dejes que Lucifer te agobie. A veces se olvida de que no todos somos tan fuertes como él cree. Cuando Lilith cerró la puerta tras de sí, el silencio volvió a envolver la habitación. Alastor se quedó allí un momento más, sabiendo que no podía quedarse atrapado en su propio miedo por siempre. Eventualmente tendría que enfrentarse a Lucifer de nuevo, aunque no estaba preparado para hablar de su secreto, ni hoy, ni en los próximos días. Alastor, debo ser más fuerte, se dijo a sí mismo, cerrando los ojos para calmar su mente. No puedo dejar que mi pasado me controle. Sabía que ese encuentro con Lucifer era inevitable. Pero hasta que llegara el momento de la verdad, tenía que mantenerse firme, ocultando las cicatrices más profundas, las que no se veían a simple vista. Alastor se encontraba en uno de los jardines más apartados del castillo, rodeado por altas paredes cubiertas de hiedra. Era su refugio, un lugar donde podía disfrutar de la paz que el resto del mundo parecía negarle. Entre sus manos, sostenía un cuaderno de dibujo, sus dedos ágiles moviéndose con precisión sobre el papel. Dibujar había sido su refugio desde que era joven, una forma de expresar lo que no podía decir en voz alta, un escape de los recuerdos que lo atormentaban. Vestido con su habitual atuendo, una camisa de manga larga, blanca y ajustada, y unos pantalones oscuros también ceñidos al cuerpo, se mantenía cubierto, evitando que cualquier mirada curiosa descubriera las cicatrices que ocultaba con tanto esmero.
El aire fresco de la tarde apenas lograba agitar las telas de su ropa, gracias al cuidado que siempre ponía en elegir prendas que no se alzaran con facilidad. Mientras trazaba con delicadeza los contornos de una flor que crecía cerca de él, Alastor se sumergía en la tranquilidad del momento, perdiéndose en los detalles. Sus orejas, que solían estar tensas en situaciones incómodas, ahora se relajaban ligeramente, asomándose tímidamente entre su cabello. La colita, siempre escondida de la vista ajena, apenas se movía, descansando con una quietud que solo lograba cuando sentía paz. Lo que no sabía era que, a la distancia, alguien lo observaba. Lucifer estaba de pie, escondido entre las sombras de los árboles, observando en silencio. Había estado buscando a Alastor por el castillo, pero al descubrirlo en este jardín, algo lo había detenido antes de acercarse. En lugar de interrumpir, se quedó allí, inmóvil, contemplando la escena ante él. El príncipe no podía apartar la vista de Alastor. El doncel hacía movimientos delicados y tenía una concentración total en el dibujo, aquello hacía que irradiara una belleza etérea. El viento agitaba suavemente algunos mechones de su cabello, y la luz del atardecer acariciaba su rostro con suavidad, resaltando su piel morena y los finos detalles de sus rasgos. Lucifer nunca había visto a alguien tan hermoso como Alastor en ese momento, tan vulnerable y, al mismo tiempo, tan lleno de vida. Aunque lo había visto muchas veces en su papel de cortesano, siempre controlado y educado, esta faceta de Alastor era diferente. Aquí, lejos de la mirada de los demás, el doncel parecía más libre, aunque todavía encerrado en su propio silencio. Lucifer no pudo evitar notar lo ajustada que era la ropa que llevaba, y cómo el doncel parecía usarla como una especie de barrera, manteniéndose cubierto del mundo exterior. Sin embargo, la barrera física no impedía que su belleza destacara. La elegancia con la que sus manos se movían, la forma en que sus ojos brillaban concentrados en su obra, todo en él era un despliegue silencioso de arte, tanto en el dibujo que creaba como en la propia forma en que existía en ese espacio. Lucifer sentía una extraña mezcla de admiración y curiosidad. Alastor, tan reservado, guardaba secretos que él aún no había podido descifrar. Y aunque el doncel parecía mantenerse a cierta distancia emocional, había algo en el que atraía a Lucifer, algo que lo obligaba a observar, a intentar entenderlo. Lucifer, es más que belleza, pensaba Lucifer mientras lo observaba, su mirada fija en los pequeños detalles. El suave movimiento de su colita, el relajamiento de sus orejas, los trazos cuidadosos de su lápiz. Había una profundidad en Alastor que lo hacía único, como si llevara consigo un misterio tan oscuro como el propio reino. El príncipe no podía explicarse por qué, pero algo lo impulsaba a mantenerse cerca de Alastor, incluso si el doncel no se daba cuenta de su presencia. Verlo en su espacio personal, tan ajeno a todo lo que ocurría en el castillo, lo hacía sentir una conexión que no había sentido antes. Pero sabía que no podía acercarse ahora. No quería romper la magia del momento, ni interferir en lo que claramente era el único espacio donde Alastor se permitía ser libre. Así que permaneció en silencio, observando desde lejos, permitiéndose por un momento admirar la belleza frágil y poderosa del doncel sin ser notado. Mientras tanto, Alastor seguía dibujando, ajeno a la mirada del príncipe, volcando en el papel lo que no podía expresar en palabras. Pero incluso en su tranquilidad, algo dentro de él siempre permanecía en guardia, como si supiera que, en cualquier momento, el frágil equilibrio de su vida podría desmoronarse. Lucifer no pudo resistir más la tentación de acercarse. Sabía que observar a Alastor desde la distancia no resolvería el enigma que el doncel representaba para él, y sentía una necesidad creciente de estar más cerca, de entenderlo. Así que, con pasos silenciosos, caminó hacia el jardín donde Alastor seguía dibujando, completamente ajeno a su presencia. Cuando Lucifer se acercó lo suficiente, Alastor levantó la vista, alertado por un cambio en el aire. Su cuerpo se tensó ligeramente, y sus orejas, que hasta ese momento habían estado relajadas, se movieron hacia atrás con un gesto de alarma. Sin embargo, al reconocer al príncipe, Alastor intentó relajarse nuevamente. Alastor, príncipe Lucifer, dijo con una leve inclinación de cabeza, su tono formal y respetuoso como siempre. Pero había algo en sus ojos que delataba una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No esperaba verlo aquí.
Lucifer sonrió de manera suave, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de Alastor, como si intentara descifrar algo oculto en su mirada. Se acercó un poco más, con pasos lentos, observando cómo Alastor cerraba con cuidado el cuaderno de dibujo y lo dejaba a un lado. Lucifer, no quería interrumpir, dijo Lucifer, su voz profunda y calmada, cargada de una curiosidad sincera, pero no pude evitar verte desde lejos. No sabía que tenías tanto talento con el dibujo. Alastor bajó la mirada por un momento, sintiéndose algo expuesto, aunque trató de mantener la compostura. Sus manos se entrelazaron sobre su regazo, como si intentara controlarlas. Alastor, es solo un pasatiempo, algo que me ayuda a relajarme, respondió con humildad, no es gran cosa. Lucifer no pudo evitar una sonrisa más amplia. Había algo en la modestia de Alastor que le resultaba aún más atractivo. Se sentó en un banco cercano, más cerca de lo que Alastor esperaba, pero aún a una distancia que no parecía amenazante. Lucifer, ¿puedo ver lo que has estado dibujando?, preguntó Lucifer, inclinándose ligeramente hacia el cuaderno cerrado. Sus ojos brillaban con una mezcla de interés genuino y algo más difícil de identificar. Alastor vaciló por un momento, sus orejas temblando apenas, delatando su incomodidad. Aún así, asintió con la cabeza, abriendo lentamente el cuaderno y mostrando el delicado dibujo de la flor que había estado trabajando. Los trazos eran finos y detallados, reflejando una habilidad notable. Lucifer observó el dibujo con atención, admirando la precisión y el cuidado que Alastor había puesto en cada línea. Lucifer, es hermoso, como tú, murmuró casi sin pensarlo. Alastor levantó la vista de golpe, sorprendido por las palabras de Lucifer. Un leve rubor coloreó sus mejillas morenas, y sus orejas se movieron hacia atrás con nerviosismo. El príncipe lo miró a los ojos, y en ese momento, el ambiente entre ellos cambió. Había una tensión sutil, pero innegable, flotando en el aire. Lucifer no se retractó de sus palabras, al contrario, parecía querer ver la reacción de Alastor. Alastor, perdón, ¿qué?, tartamudeó el doncel, claramente desconcertado. Lucifer se inclinó un poco más hacia él, su mirada fija en la de Alastor. Lucifer, he dicho que es hermoso, repitió Lucifer, su voz suave pero firme. Y no me refería solo al dibujo. El corazón de Alastor latía con fuerza, sintiendo una mezcla de confusión y una emoción que no lograba identificar. Sus orejas, aún bajas, temblaban ligeramente, delatando su vulnerabilidad. La colita, escondida bajo su túnica, permanecía completamente quieta, señal de su tensión. Alastor, no sé si comprendo, murmuró Alastor, su mirada esquivando la de Lucifer por un momento. Lucifer se dio cuenta de lo incómodo que se sentía Alastor y decidió suavizar el momento, no queriendo asustarlo. Se recostó en el banco, rompiendo la proximidad que había creado. Lucifer, perdona si te incomodé, dijo con un tono más relajado. A veces digo cosas sin pensar. Alastor tragó saliva, aún un poco nervioso, pero el gesto de Lucifer lo ayudó a calmarse. Apreciaba que el príncipe, aunque impredecible, sabía cuándo retroceder. Sin embargo, algo en el comentario de Lucifer había dejado una huella en él. Era la primera vez que alguien lo veía de esa forma, y la confusión en su mente no era solo por el miedo, sino también por algo que no había sentido en mucho tiempo, atracción. Alastor, no me incomodó, solo me sorprendió, dijo finalmente Alastor, con una pequeña sonrisa que intentaba calmar el ambiente. Lucifer lo observó por un momento más, sintiendo que entre ellos comenzaba a formarse algo, una conexión que iba más allá de la relación formal que habían mantenido hasta ahora. Pero sabía que debía moverse con cuidado. Alastor aún era un misterio que él no había resuelto, y cualquier movimiento precipitado podría hacer que el doncel se alejara más. Lucifer, si alguna vez quieres compañía mientras dibujas, avísame, ofreció Lucifer, con un tono más ligero. No soy un gran artista, pero puedo aprender. Alastor rió suavemente, relajándose un poco más ante la broma. Alastor, lo tendré en cuenta, príncipe Lucifer. Y aunque la tensión se había disipado en la superficie, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Una chispa había sido encendida, algo que, tarde o temprano, volvería a surgir.
Alastor estaba acostado boca arriba en su cama, con los brazos relajados sobre el colchón y la mirada fija en el techo de su habitación. Las doncellas iban y venían a su alrededor, limpiando silenciosamente, respetando su espacio como siempre lo hacían. Aunque el ambiente a su alrededor era tranquilo, en su mente no había paz. Las palabras de Lucifer seguían resonando, una y otra vez. Es hermoso, como tú. Cerró los ojos, intentando despejarse, pero en lugar de calmarse, su corazón comenzó a latir más rápido. Sentía un calor inexplicable en su pecho, una mezcla de confusión, sorpresa y algo más, algo que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Podía realmente Lucifer verlo de esa manera? Alguien como él, tan quebrado y lleno de cicatrices, podría ser considerado hermoso por el príncipe. Se llevó una mano al pecho, apretando ligeramente la tela de su camisa, como si intentara controlar la aceleración de su corazón. Sus orejas, aún perceptibles, se movían ligeramente, reflejando su inquietud. Cada vez que intentaba apartar las palabras de Lucifer, volvían con más fuerza. Es hermoso, y no me refería solo al dibujo. El rubor se extendió lentamente por sus mejillas, y aunque estaba solo en sus pensamientos, no pudo evitar cubrirse el rostro con una mano. El peso de esas palabras, la intensidad con la que Lucifer lo había mirado, era demasiado para él. ¿Por qué lo afectaba tanto? Alastor siempre había sido muy cuidadoso de no permitir que nadie se acercara demasiado, especialmente Lucifer. Sabía lo peligroso que era bajar la guardia. Y sin embargo, allí estaba, tumbado en su cama, con su mente completamente enredada en esos instantes que habían compartido. Intentó convencerse de que era solo un malentendido, que Lucifer probablemente lo había dicho sin pensar, como una simple cortesía. Pero había algo en la mirada del príncipe, en la forma en que sus ojos se habían clavado en los suyos, que hacía difícil creer que esas palabras fueran vacías. Las doncellas seguían trabajando en silencio, ajenas al torbellino emocional que Alastor experimentaba. Su respiración se volvía más pesada mientras recordaba cómo Lucifer se había acercado, cómo su voz había cambiado de tono, volviéndose casi susurrante. Alastor no estaba acostumbrado a recibir halagos sinceros, y mucho menos a sentir que esos halagos venían de alguien como el príncipe. La mezcla de admiración y deseo que había percibido en Lucifer lo descolocaba. Alastor, no, esto no puede ser real, pensó para sí mismo, pero la emoción en su pecho seguía creciendo. Inquieto, Alastor se removió en la cama, apretando los puños contra las sábanas. Sus piernas estaban ligeramente tensas, y su colita, normalmente quieta y oculta, ahora hacía pequeños movimientos nerviosos debajo de la túnica, delatando lo agitado que se sentía. Todo su cuerpo parecía estar reaccionando de una manera que no comprendía completamente. Finalmente, se sentó en la cama, llevándose las manos al rostro nuevamente. No podía seguir ignorando lo que estaba sintiendo. Por primera vez en mucho tiempo, había algo en su vida que no estaba directamente ligado al dolor o al miedo, algo que lo hacía sentir vivo de una forma diferente. Pero a la vez, ese nuevo sentimiento lo asustaba. ¿Cómo podía permitirse experimentar algo tan vulnerable como el afecto, o quizás algo más profundo, cuando todavía vivía bajo la sombra de su pasado? Las cicatrices en su piel eran un recordatorio constante de todo lo que había sufrido, de todo lo que había perdido. ¿Cómo alguien como él podía ser merecedor de la atención del futuro rey? Las doncellas notaron que Alastor se había sentado y se acercaron, una de ellas inclinándose con una sonrisa preocupada. ¿Se encuentra bien, señor Alastor? ¿Desea que le traigamos algo? Alastor parpadeó, tratando de regresar a la realidad. Forzó una pequeña sonrisa, como siempre hacía para no preocupar a nadie. Alastor, estoy bien, gracias. Solo, pensaba en algunas cosas, respondió con amabilidad. La doncella asintió, respetando su espacio. Las demás continuaron con sus labores, mientras Alastor se recostaba nuevamente, esta vez apoyando un brazo sobre su frente, mirando el techo. La confusión y la emoción seguían revolviéndose dentro de él, pero ahora había una chispa de algo más. Una pequeña llama que lo hacía sentir menos solo, aunque todavía no supiera exactamente cómo manejarla. Alastor, ¿por qué tú, Lucifer? ¿Por qué ahora? Pensaba mientras una parte de él,
que había sido siempre apagada y fría, comenzaba a revivir. Tras aquel día en el jardín, donde Lucifer había encontrado a Alastor dibujando, algo había cambiado en el aire entre ellos. Aunque no se dijeron mucho más después del encuentro, ambos sabían que la dinámica entre ellos era diferente. Sin embargo, la tensión que había comenzado a gestarse no tardó en transformarse en algo más oscuro. Unos días después, Alastor caminaba por uno de los largos pasillos del castillo, con sus orejas ligeramente bajadas y su colita escondida bajo su atuendo, tal como siempre lo hacía. Sus pasos eran ligeros, y aunque por fuera aparentaba calma, en su interior sentía una inquietud que no lograba explicar. Desde su encuentro con Lucifer, su mente no había parado de revivir ese instante, las palabras, la mirada, el extraño pero innegable calor que había sentido al estar tan cerca de él. De repente, mientras doblaba una esquina del pasillo, escuchó voces elevadas provenientes de una sala cercana. Se detuvo en seco, reconociendo una de las voces de inmediato. Lucifer, Lilith, no puedes seguir comportándote de esa manera con él, decía una voz femenina, firme pero preocupada. Lilith. Alastor se quedó inmóvil, el corazón acelerándose en su pecho. Sabía que escuchar conversaciones ajenas no era correcto, pero algo en el tono de Lilith lo mantenía en su lugar, pegado a la pared. Lucifer, Lilith, no estoy haciendo nada que no deba hacer, respondió Lucifer, su tono molesto, pero no enfadado. Había algo en su voz que Alastor no lograba descifrar. Lilith, eso es lo que crees, replicó Lilith. Pero él es diferente, Lucifer. No puedes tratarlo como a los demás. No puedes jugar con sus emociones solo porque tienes curiosidad. Alastor no es como esas otras personas que pasan por tu vida. ¿No lo ves? El nombre de Alastor resonó en el pasillo y, de repente, todo se volvió más real. Se estaba refiriendo a él. Las palabras de Lilith lo atravesaron como un frío cuchillo. Jugar con sus emociones. Era eso lo que Lucifer hacía. Un escalofrío recorrió la espalda de Alastor mientras sus manos temblaban ligeramente. Lucifer, jugar con sus emociones, repitió Lucifer, su tono ahora más frío. No es eso lo que estoy haciendo. Solo estoy, intentando entenderlo. Hubo un silencio tenso, uno que hizo que Alastor contuviera la respiración, intentando escuchar cada palabra con claridad. Lilith, entenderlo, murmuró Lilith, soltando un suspiro exasperado. ¿Y cómo crees que se siente él? Después de todo lo que ha pasado, después de lo que ha sufrido. ¿Crees que simplemente puedes acercarte, decir unas palabras bonitas, y que él confíe en ti sin más? Alastor sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No había contado a nadie los detalles de su pasado, pero de alguna forma, Lilith lo sabía. ¿Cuánto sabía Lucifer? ¿Cuánto de todo lo que él había intentado ocultar estaba expuesto ante ellos? Su cuerpo comenzó a temblar, y sus orejas se inclinaron hacia atrás con un miedo creciente. Lucifer no respondió de inmediato, y Alastor sintió una punzada de esperanza de que, tal vez, no fuera lo que parecía. Pero cuando Lucifer habló de nuevo, su tono fue firme y algo distante. Lucifer, sé lo que ha pasado. Sé que ha sufrido. Pero también sé que no puedo seguir alejándome de él. Hay algo en Alastor que, no puedo ignorar. Quiero estar cerca de él, Lilith, y no puedo evitarlo. Esas palabras, aunque sinceras, no fueron suficientes para calmar el creciente pánico en el corazón de Alastor. No podía permitir que Lucifer se acercara más. No después de todo lo que había pasado. No podía permitirse confiar en él. El miedo a ser herido de nuevo era demasiado grande. Lilith, Lucifer, si no tienes cuidado, lo vas a perder, advirtió Lilith, su tono más suave, pero con un borde de tristeza. Alastor no quiso escuchar más. Su pecho se sentía comprimido, el aire le faltaba. Con pasos apresurados, comenzó a alejarse de la puerta, sus manos temblando mientras intentaba mantener el control. El pasillo parecía estirarse frente a él, cada paso más pesado que el anterior. Lo iban a perder. Esa frase resonaba en su mente como una sentencia. No podía permitir que alguien más lo destruyera. No otra vez. Y Lucifer. Lucifer no era la excepción. Alastor se dirigió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí y apoyándose contra ella. Su respiración era rápida, entrecortada, mientras sus orejas se aplanaban completamente contra su cabeza y su colita, antes escondida, se agitaba de forma nerviosa.
El miedo que había intentado enterrar durante tantos años volvió con toda su fuerza. Sus dedos se aferraron a las mangas de su camisa, tensando la tela. Lucifer lo estaba rompiendo, sin siquiera darse cuenta. Y lo peor era que, a pesar de todo, Alastor podía sentir que su corazón ya estaba comenzando a caer en esa trampa. Alastor, no. Se dijo a sí mismo, negando con la cabeza, intentando ahogar el dolor creciente. No podía permitirlo. El cuarto de Alastor, usualmente un refugio de silencio y control, se transformó en un torbellino de emociones contenidas, desatadas por completo. Después de escuchar la conversación entre Lucifer y Lilith, su corazón estaba fuera de control, apretado por una angustia que no sabía cómo liberar. El aire en la habitación se volvió pesado, cada respiración era como un esfuerzo inútil por mantener el control que estaba perdiendo rápidamente. Lo van a perder, esas palabras se repetían una y otra vez en su mente, como una sentencia que no podía escapar. Lo van a perder. Con un grito ahogado de ira y desesperación, Alastor lanzó el primer objeto que encontró a su alcance, un jarrón de porcelana fina que chocó contra la pared, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido de la cerámica quebrándose resonó por la habitación como un disparo, pero no fue suficiente para aplacar la tormenta que lo consumía. Alastor, no, no puedo, gritó, su voz rota y entrecortada, algo que jamás había permitido que nadie escuchara. Su respiración se volvió errática mientras sus ojos se movían frenéticamente por la habitación. Nada parecía calmarlo, nada. Los espejos, los jarrones, las pequeñas figuras que adornaban su habitación, todo lo que antes representaba control y orden ahora era un reflejo cruel de lo que no podía controlar dentro de sí mismo. Con un movimiento rápido, empujó un espejo que estaba sobre una cómoda, viéndolo caer al suelo y romperse en 1000 fragmentos, cada uno reflejando una imagen distorsionada de sí mismo. Alastor se vio reflejado en esas piezas rotas, y sintió que así era como realmente estaba por dentro, fragmentado, inservible, quebrado. Otro grito escapó de su garganta, esta vez acompañado de un sollozo que no pudo contener más. Alastor, basta. Basta, gritó de nuevo, su voz quebrada por la mezcla de ira y desesperación que no podía contener. Sus orejas estaban pegadas completamente a su cabeza, tensas, y su colita agitaba de forma frenética bajo su túnica, un signo claro del caos interno que lo consumía. Su pecho subía y bajaba con rapidez, la ansiedad y el pánico envolviéndolo como una ola imparable. Alastor agarró una bandeja de perfumes que estaba sobre una mesa cercana y la lanzó contra la pared, donde los frascos se rompieron, liberando un fuerte aroma a rosas y lavanda, el contraste absurdo ante el caos en la habitación. El ruido que causaba era ensordecedor, y no pasó mucho tiempo antes de que las doncellas, alertadas por los gritos y el sonido de los objetos rompiéndose, llegaran a la puerta. Al principio, intentaron entrar con cuidado, llamando con timidez. «Joven Alastor, ¿se encuentra bien?», preguntó una de ellas, con un tono que denotaba preocupación. Pero antes de que pudieran siquiera abrir la puerta, un grito furioso les llegó desde el interior. «Alastor, no entren. Déjenme solo». La voz de Alastor, usualmente suave y controlada, ahora era un eco desgarrado de lo que habían conocido. Las doncellas se miraron entre sí, aterradas por la intensidad de los gritos. «Joven Alastor, por favor, estamos aquí para ayudar», dijo otra con suavidad, intentando mantener la calma. Pero fue recibida con otro grito, esta vez mezclado con sollozos. «Alastor, dije que se vayan. No quiero ver a nadie», Alastor gritaba mientras caía de rodillas en el suelo, golpeando con los puños las baldosas, incapaz de contener el torrente de emociones. Era la primera vez que las doncellas lo escuchaban así, descontrolado, vulnerable, completamente roto. Su llanto se entremezclaba con sus gritos, creando una cacofonía desgarradora. Las doncellas, incapaces de entrar por las órdenes del joven doncel, se apartaron con temor, observando cómo los objetos seguían volando contra las paredes y el suelo, escuchando los fragmentos de porcelana, cristal y madera destrozarse. Habían conocido a Alastor como un ser calmado, reservado, siempre educado y amable, pero lo que estaban presenciando ahora era una tormenta que nunca imaginaron en él. «¿Qué hacemos?», susurró una de las doncellas, con la voz temblorosa, mirando la puerta con el rostro pálido. «No podemos entrar, pero esto no puede seguir así»,
respondió otra con preocupación evidente en sus ojos. Alguien tiene que detenerlo, o se va a hacer daño. Dentro de la habitación, Alastor, ajeno a sus preocupaciones, estaba completamente perdido en su propia desesperación. Sentía como si cada grito, cada sollozo, estuviera arrancando algo de él, pero no lograba encontrar la paz que necesitaba. Sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, dolían como si estuvieran frescas. Todo lo que había intentado enterrar durante tantos años estaba saliendo de golpe, sin control. Finalmente, se derrumbó por completo, cayendo de lado sobre el suelo cubierto de escombros y fragmentos rotos, su cuerpo temblando mientras el llanto incontrolable lo consumía. A pesar de todo el caos que había causado, la habitación seguía pareciéndole demasiado pequeña, demasiado sofocante. Su pecho dolía, como si le faltara el aire, como si estuviera atrapado bajo el peso de sus propios recuerdos y miedos. Alastor cerró los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera, deseando que el dolor y el miedo se fueran, pero sabiendo que eso no iba a suceder. Se sentía atrapado, sin salida, y el simple hecho de haber dejado que Lucifer se acercara lo había llevado al borde de un abismo del que no sabía si podía regresar. Las doncellas, aterradas pero profundamente preocupadas, se quedaron afuera de la habitación por unos minutos más, escuchando los sollozos desgarradores de Alastor. Los sonidos de destrucción finalmente comenzaron a apagarse, y aunque los gritos cesaron, susurros y jadeos incontrolados aún se filtraban por la puerta. «Tenemos que entrar», dijo una de las doncellas, esta vez más firme, aunque con el miedo aún brillando en sus ojos. «No podemos dejarlo así». Asintiendo de forma temerosa, la doncella más joven empujó la puerta, que crujió mientras se abría, revelando la devastación total en el interior. Los fragmentos de los espejos rotos cubrían el suelo como cristales de hielo, mientras los jarrones destrozados y las manchas de perfume se mezclaban con un aroma extraño, denso y metálico. Al instante, sus ojos captaron algo que les heló la sangre, manchas de sangre en el suelo, mezcladas entre los pedazos de vidrio roto y cerámica. «¡Oh, cielos!», susurró una, llevándose la mano a la boca al ver la escena. Y allí, en medio del desastre, estaba Alastor, encogido contra una de las paredes, sus largas mangas rasgadas en varias partes, y sus manos temblorosas manchadas de rojo. Su piel morena, ahora adornada con pequeñas líneas de sangre, le daba una imagen aún más frágil. Alastor no levantaba la mirada. Estaba inmóvil, con los ojos cerrados, aún respirando entre sollozos entrecortados. Sus orejas, que antes se habían erguido en momentos de calma, ahora estaban totalmente aplastadas contra su cabeza, mientras que su colita se movía lentamente, reflejando el miedo profundo que sentía. Las doncellas no podían disimular su conmoción. Aquel ser, que siempre había sido la imagen de la compostura, estaba completamente roto, física y emocionalmente. «Joven Alastor», susurró una de ellas con un tono suave y cuidadoso, dando un paso más hacia él, temiendo que cualquier movimiento brusco lo asustara aún más. Otra doncella avanzó, intentando contener las lágrimas al ver las heridas en sus manos y las gotas de sangre que caían de sus dedos, mezclándose con los escombros en el suelo. «Tenemos que limpiarlo», murmuró otra de las doncellas, acercándose con extremo cuidado, casi como si temiera que cualquier contacto pudiera quebrarlo aún más. «Vamos a ayudarte, por favor». Alastor no se movía, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Los cristales rotos habían cortado sus palmas, y varias líneas delgadas de sangre se deslizaban por sus muñecas, manchando la tela de su camisa blanca. Había pequeños cortes en su rostro, donde el espejo roto lo había alcanzado, pero eran las heridas en su interior las que más dolían. «Alastor, no», murmuró con un hilo de voz, aunque no había fuerza en sus palabras. Su usual amabilidad y suavidad se habían perdido en medio de la confusión y el dolor. «Por favor, solo, déjenme solo». Pero las doncellas no podían hacerlo. Ya no. Con una mezcla de miedo y compasión, una de ellas se agachó lentamente frente a él, tendiendo la mano hacia su brazo con delicadeza. «No podemos hacer eso, joven Alastor», respondió con un tono lleno de cuidado. «Tenemos que limpiar sus heridas. Por favor, déjenos ayudarlo». Por un instante, sus ojos rojos se abrieron y fijaron en ellas, llenos de dolor y agotamiento. Pero no las rechazó. Al contrario, parecía que había perdido toda la fuerza para resistir.
Las doncellas, viendo que no opuso resistencia, comenzaron a actuar rápidamente. Una de ellas fue a buscar agua y vendas, mientras las otras recogían con cuidado los fragmentos de vidrio cercanos para despejar el espacio a su alrededor. Llamemos a un médico, murmuró una de ellas en voz baja. Alastor, no, contestó Alastor con un susurro débil, pero firme, con los ojos cerrados de nuevo. No llamen a nadie, por favor. Su tono era una mezcla de súplica y vergüenza. No quería que nadie más lo viera así. No quería que Lucifer o Lilith supieran lo que había hecho, o lo que estaba pasando dentro de él. Las doncellas intercambiaron miradas, pero respetaron su deseo. Como desee, señor, dijo la doncella mayor, aunque la preocupación no desaparecía de su rostro. Con el mayor cuidado, comenzaron a limpiarle las manos, retirando los pequeños fragmentos de vidrio que aún quedaban en su piel y envolviendo las heridas con vendas suaves. Alastor permaneció en silencio durante todo el proceso, mirando al vacío, perdido en sus propios pensamientos. Cada tanto, una lágrima caía de sus ojos, pero no emitía sonido alguno. El cuarto, destrozado y desordenado, parecía un reflejo perfecto del estado interior del doncel. Pero, rodeado por las doncellas que intentaban curar sus heridas, Alastor sintió, por un breve instante, que al menos su sufrimiento no era completamente invisible. La noche había caído sobre el reino, envolviendo todo en una calma inquietante, excepto el alma de Alastor, que seguía agitada. El joven doncel estaba de pie en el balcón de su habitación, observando las estrellas en el cielo oscuro, pero su mirada estaba vacía, perdida en pensamientos profundos. Las vendas bajo las mangas largas de su suéter estaban bien ocultas, pero el peso de su dolor aún se sentía presente en cada movimiento. A pesar de la brisa fresca, Alastor no parecía notar el frío. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Lucifer, a la cercanía que había permitido y la traición que ahora sentía. Sin embargo, no estaba solo esa noche. Desde las sombras del cielo nocturno, Lucifer lo había estado observando. Algo en la postura de Alastor, en su distancia evidente, lo inquietaba. Ya había escuchado rumores de lo que había sucedido durante el día, del ataque de ira que había tenido, pero el príncipe no había querido intervenir entonces, dándole espacio para calmarse. Sin embargo, ahora, ver a Alastor tan distante, tan frágil bajo la luz de la luna, lo empujó a acercarse. Lucifer desplegó sus alas y, con un solo aleteo, voló hacia el balcón de Alastor. Aterrizó suavemente a unos metros de él, con una presencia que no podía pasar desapercibida, pero lo suficientemente silenciosa como para no asustarlo. Lucifer, Alastor, murmuró Lucifer con un tono suave, intentando romper la barrera de hielo que sentía entre ellos. El doncel se tensó al escucharlo, sus orejas se movieron ligeramente, pero no se giró para mirarlo. Se mantuvo firme, con los ojos fijos en el horizonte. La distancia entre ellos no era física, era mucho más profunda que eso. Lucifer, no sabía que te gustaba observar las estrellas a esta hora, continuó Lucifer, dando un pequeño paso hacia adelante, intentando acercarse sin ser invasivo. Quería tocarlo, sentir que el lazo entre ellos no se había roto por completo, pero algo en la postura de Alastor lo detuvo. Alastor no respondió de inmediato, su silencio era casi ensordecedor. Sus manos, escondidas en las mangas de su suéter, se apretaban ligeramente, ocultando las vendas bajo la tela. No podía dejar que Lucifer viera las heridas, no solo las físicas, sino también las que él mismo había provocado en su corazón. No confiaba en él, no podía hacerlo, no después de todo lo que había pasado. Alastor, ¿por qué viniste?, preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de una frialdad inusual en él. Lucifer, desconcertado por la respuesta distante, dio otro paso, acercándose más al borde del balcón donde Alastor estaba. Sus ojos se fijaron en el perfil del doncel, buscando alguna señal de que no todo estaba perdido, pero la barrera que Alastor había levantado entre ellos parecía impenetrable. Lucifer, me preocupas, admitió Lucifer con honestidad. Sé que algo está mal, y no puedo quedarme al margen. No quiero verte sufrir. Alastor dejó escapar una risa seca, sin humor, mientras mantenía la vista fija en las estrellas. Alastor, ¿te preocupas por mí?, repitió, casi incrédulo. ¿De verdad, príncipe?, añadió.
enfatizando el título como si fuera una burla, una distancia insalvable entre ambos. Lucifer frunció el ceño, herido por la forma en que Alastor lo había llamado, como si ya no fuera más que un extraño. Lucifer, Alastor, lo digo en serio. No tienes que enfrentar todo solo. Estoy aquí para ti, como siempre lo he estado. Sus palabras eran sinceras, pero Alastor no podía permitir que eso lo alcanzara. El doncel finalmente se giró hacia él, aunque solo lo suficiente para que sus ojos, fríos y distantes, se encontraran con los de Lucifer. Sus mangas cubrían por completo las vendas, pero era evidente que algo más profundo estaba roto en él. Alastor, aquí para mí, repitió en un tono suave, casi peligroso. Tú, no sabes nada, Lucifer. Has jugado conmigo, cuando ni siquiera te había dado mi corazón por completo. Esas palabras cayeron como un golpe en el pecho de Lucifer, quien retrocedió un poco, sorprendido. Lucifer, jugar contigo. Nunca fue mi intención, intentó explicar, pero Alastor lo interrumpió. Alastor, lo fue, exclamó, alzando la voz por primera vez, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y resentimiento. Te acercaste, me hiciste creer que podía confiar en ti, que tal vez, su voz se quebró, y su mirada se desvió por un momento, como si el peso de sus palabras lo abrumara. Pero siempre hubo algo que no dijiste, algo que ocultabas. Y ahora, volvió a mirarlo, ahora no sé si puedo confiar en ti. Lucifer dio un paso más, casi instintivamente, como si quisiera romper esa barrera, pero Alastor alzó una mano, deteniéndolo sin necesidad de palabras. Alastor, no te acerques más, dijo Alastor con una firmeza que no aceptaba objeciones. Lucifer se detuvo, sus ojos reflejando confusión y dolor. El príncipe quería entender, pero también sabía que había algo que Alastor no estaba revelando. Sentía que, por primera vez, no sabía cómo acercarse a él sin causarle más daño. El viento nocturno sopló, agitando ligeramente el suéter de Alastor, pero él se aferró a las mangas, asegurándose de que las vendas permanecieran ocultas. No podía mostrarle sus heridas. No podía permitir que Lucifer viera lo roto que estaba, lo que había causado tanto daño. No aún. Alastor, no quiero que me vuelvas a hacer daño, susurró Alastor, volviendo a mirar al horizonte. Así que es mejor que mantengas tu distancia. No puedo confiar en alguien que juega con mis sentimientos cuando ni siquiera los había entregado por completo. Lucifer lo observó en silencio, sin saber cómo responder a eso. Las palabras de Alastor resonaron en su cabeza, y, aunque quería negarlas, sabía que había una verdad en ellas. Había subestimado la fragilidad del doncel, había pensado que podía manejarlo todo, sin darse cuenta del daño que estaba causando. Lucifer, lo siento, murmuró finalmente, su voz rota por la culpa. Pero Alastor no respondió. Lucifer se quedó quieto, sus alas apenas se movían con la brisa nocturna, y su mirada se mantenía fija en Alastor. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero una cosa era clara. Había cometido un error, uno más profundo de lo que había imaginado. Lo que veía ahora no era solo la distancia entre ellos, era el resultado de las cicatrices que alguien más había dejado en Alastor, cicatrices que él, sin querer, había tocado. Lucifer, lo siento de verdad, Alastor, repitió Lucifer, esta vez con más fuerza, pero su tono seguía siendo suave, casi vulnerable. No quería herirte, nunca fue mi intención. Sé que es tarde para decirlo, pero, jamás quise jugar contigo. No con tus sentimientos. Su mirada reflejaba algo que Alastor no había visto antes, arrepentimiento sincero. Alastor no se movió de inmediato. Las palabras de Lucifer llegaban a él, pero luchaba por dejarse llevar. Sabía que, en el fondo, lo que más deseaba era ceder, dejarse caer en los brazos de alguien que, al menos por un momento, lo hiciera sentir seguro. Pero había sido roto tantas veces antes. Primero por su familia, luego por quienes lo habían comprado como un objeto, y ahora, el príncipe, sin siquiera proponérselo, había tocado esas heridas aún abiertas. Apretó sus manos bajo las mangas, recordando las vendas que cubrían las heridas más recientes. Las cicatrices en su piel eran como un reflejo de las marcas invisibles que llevaba dentro, esas que lo hacían desconfiar de todos. Pero algo en la voz de Lucifer era diferente esta vez.
Había sinceridad, un reconocimiento de su error, algo que nadie más le había ofrecido antes. Alastor, Lucifer, murmuró Alastor, casi sin aliento, sin mirarlo aún. Había una batalla en su interior, una parte de él quería alejarse para siempre, pero otra, la más vulnerable, la más necesitada, lo empujaba a ceder. La soledad había sido su única compañía durante tanto tiempo que la idea de alguien realmente arrepentido, alguien dispuesto a reparar el daño, era demasiado tentadora. Lucifer dio un pequeño paso hacia adelante, su mirada aún cautelosa, sin querer invadir más el espacio de Alastor. No deseaba empujarlo, solo quería que él supiera que estaba ahí, dispuesto a asumir su error. Lucifer, no tienes que perdonarme ahora, dijo Lucifer en un susurro, ni siquiera tienes que confiar en mí de nuevo de inmediato, pero quiero que sepas que lo lamento. Y que estoy dispuesto a esperar, a demostrarte que no tienes que enfrentarlo todo solo. No me di cuenta antes, pero ahora lo entiendo. Alastor cerró los ojos un momento. Cada palabra resonaba en su mente, y el peso de la decisión caía sobre él. La verdad era que había estado roto durante tanto tiempo, y tan privado de amor, que la idea de alguien intentando reparar ese vacío, aunque fuera un poco, lo debilitaba. La falta de afecto que siempre había sentido lo empujaba a desear más de lo que sabía que era seguro. Quería confiar, quería creer que Lucifer era diferente, aunque una parte de él le gritaba que no debía. Lucifer no pudo contenerse más. Ver a Alastor tan vulnerable, tan roto y a la vez intentando mantenerse fuerte, hizo que el dolor en su pecho fuera insoportable. Dio un paso más hacia él, esta vez sin vacilación. Alastor, con sus ojos aún llenos de confusión y dolor, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió los brazos de Lucifer rodeándolo. El abrazo fue cálido, envolvente, como si de alguna manera quisiera protegerlo de todo el sufrimiento que había vivido hasta ese momento. Lucifer, lo siento tanto, Alastor, susurró Lucifer con la voz rota, acercándolo aún más a su pecho. Al principio, el cuerpo de Alastor se tensó en el abrazo. No estaba acostumbrado a ese tipo de contacto, no de manera genuina, no de una forma que no le exigiera algo a cambio. Pero las palabras de Lucifer resonaron en su mente, y la calidez de su cuerpo, el latido constante de su corazón contra el suyo, empezó a derretir poco a poco la barrera que había levantado. Los primeros sollozos llegaron de manera suave, casi inaudibles, mientras Alastor permanecía rígido. Sin embargo, a medida que las lágrimas acumuladas durante años de dolor comenzaron a salir, su cuerpo empezó a relajarse lentamente. Sus manos, que hasta ese momento habían estado aferradas a las mangas de su suéter para ocultar las vendas, comenzaron a aferrarse a la tela del abrigo de Lucifer, como si se estuviera aferrando a él para no caer en la oscuridad. Alastor, Lucifer, murmuró entre sollozos, su voz apenas reconocible mientras las lágrimas brotaban sin control. La ruptura emocional que tanto había contenido, que tanto temía, finalmente había comenzado. Los sollozos se intensificaron, y antes de que pudiera detenerse, su cuerpo entero se sacudía por el llanto, mientras sus manos, temblorosas, se aferraban más fuerte al príncipe. Lucifer, sintiendo cómo Alastor empezaba a derrumbarse, reaccionó de inmediato. Abrió sus grandes alas negras y las envolvió alrededor de ambos, creando un refugio íntimo y protector. El sonido del viento y el mundo exterior quedó silenciado mientras las alas los cubrían, dejándolos a solas con sus emociones. Alastor, ahora completamente sumergido en su dolor, se dejó llevar por el abrazo, sin preocuparse ya por ocultar sus heridas o mantener su fachada. Sus brazos, que al principio apenas lo tocaban, comenzaron a rodear a Lucifer con más fuerza, como si estuviera buscando consuelo en su calor. Las lágrimas caían sobre el pecho del príncipe, mojando su ropa, pero Lucifer no se apartaba. En cambio, lo sostenía más fuerte, sus manos acariciando suavemente la espalda de Alastor, queriendo hacerle saber que estaba allí, que no lo iba a soltar, que no estaba solo. Lucifer, estoy aquí, susurró Lucifer, su voz cargada de ternura, mientras sentía cómo Alastor se desmoronaba en sus brazos. No tienes que cargar con esto solo. Ya no más. Alastor, por primera vez en mucho tiempo, dejó de luchar contra sus emociones. Los recuerdos dolorosos, los abusos y las humillaciones, todo lo que había reprimido, salió a la superficie.
Se aferró a Lucifer con desesperación, sollozando profundamente en su pecho, sin preocuparse ya por las vendas que cubrían sus heridas o por mantener su distancia. Había sido roto tantas veces que no tenía más fuerzas para resistir. Lucifer lo sostenía con una firmeza suave, entendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Alastor, siempre tan controlado y reservado, estaba mostrándole su lado más vulnerable. Y Lucifer, más que nunca, sentía el peso de esa confianza, sabiendo que no podía permitirse fallarle de nuevo. Cada sollozo, cada lágrima, hacía que su propio corazón doliera más, pero sabía que esto era necesario. Alastor necesitaba romperse para empezar a sanar. Los minutos pasaron en silencio, solo interrumpidos por el llanto de Alastor que poco a poco iba disminuyendo. Sus fuerzas se agotaban, pero el consuelo de los brazos de Lucifer, el calor de su cuerpo y la seguridad de sus alas envolviéndolos, lo mantenían firme. Finalmente, cuando el llanto se convirtió en pequeños sollozos, Alastor se quedó quieto, apoyando la cabeza contra el pecho del príncipe. No se apartó, no volvió a ocultar sus heridas ni su vulnerabilidad. Simplemente se permitió estar, por una vez, en los brazos de alguien que parecía dispuesto a protegerlo. Lucifer, por su parte, no dejó de abrazarlo. Sus alas seguían cubriéndolos, como una barrera entre el dolor del pasado y el futuro que quería construir para ambos. Sabía que el camino sería largo, que las heridas de Alastor no desaparecerían con un simple abrazo, pero en ese momento, con Alastor en sus brazos, sintió que habían dado un paso importante. Lucifer, no voy a dejarte solo, prometió Lucifer en voz baja, su aliento rozando el cabello de Alastor. No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí para ti. Alastor, a medida que esas palabras llegaban a él, comenzó a relajarse aún más. Su cuerpo, agotado por la descarga emocional, dejó de aferrarse tanto a Lucifer. Poco a poco, sus brazos perdieron la fuerza con la que se aferraban al príncipe, y antes de que se diera cuenta, el sueño lo venció. Sus sollozos se habían calmado, y su respiración, más suave, indicaba que finalmente había caído en un profundo y tranquilo sueño, refugiado en la calidez y la seguridad del abrazo de Lucifer. Lucifer lo notó de inmediato. Sintió cómo el cuerpo de Alastor se relajaba completamente y, al mirar su rostro, lo encontró dormido, con las lágrimas aún secándose en sus mejillas. Una mezcla de alivio y tristeza llenó su pecho mientras ajustaba su abrazo para que Alastor estuviera más cómodo. Lucifer lo mantuvo cerca, protegiéndolo con sus alas, decidido a no soltarlo. Unos días después de aquella noche en la que Alastor había llorado en los brazos de Lucifer, la dinámica entre ambos empezó a cambiar. Aunque aún era reservado, el doncel parecía más receptivo a los gestos de afecto y cuidado del príncipe. Por su parte, Lucifer había adoptado una actitud protectora hacia Alastor, consciente de su fragilidad emocional pero también admirando su fortaleza interior. Ese día, la luz del amanecer apenas se filtraba por los ventanales del palacio cuando Alastor entró en la sala principal, donde ya lo esperaban un grupo de doncellas con ropas más finas y suaves de lo habitual. Al principio, se sorprendió al verlas, pero al notar la mirada tranquila de Lucifer al fondo de la sala, supo de inmediato quién había organizado todo. Lucifer, buenos días, Alastor, dijo Lucifer, acercándose a él con una sonrisa que irradiaba calma. He pensado que deberías tener algo más cómodo y, especial para ti. Alastor lo miró, un poco desconcertado. Aunque la atención de Lucifer le había sido constante, aún le costaba aceptar por completo esos tratos especiales, pues parte de él seguía preguntándose si en algún momento se retirarían. Sin embargo, la dulzura en la voz del príncipe, y la calidez en su mirada, hicieron que las dudas en su interior se fueran disipando poco a poco. Alastor, no tenías que molestarte tanto por mí, murmuró, su tono suave pero lleno de respeto. Sin embargo, no había rechazo en sus palabras, sino más bien una tímida aceptación. Lucifer, no es una molestia, Alastor, respondió Lucifer, acercándose más hasta quedar frente a él. Te mereces todo lo que he hecho y más. Solo quiero que estés cómodo, y feliz. Alastor sintió un ligero rubor en sus mejillas, pero no apartó la mirada como habría hecho antes. En lugar de rechazar el gesto, como habría sido su costumbre, asintió con una pequeña sonrisa, una señal de que estaba dispuesto a aceptar esos cuidados. Aún con reservas, pero ya no con el mismo temor o desconfianza.
Alastor, gracias, Lucifer, dijo en voz baja, inclinando levemente la cabeza. Las doncellas comenzaron a ayudarlo a cambiar su vestimenta por algo más suave y refinado, mientras él mantenía su postura tranquila, aunque esta vez sin la necesidad de protegerse tanto como antes. Se sentía más cómodo, como si esos pequeños gestos de cuidado y atención por parte de Lucifer estuvieran curando algo dentro de él. Lucifer, hoy tienes el día libre para disfrutar de lo que quieras, añadió Lucifer, observándolo con una satisfacción que no podía ocultar. He dispuesto que todo lo que desees esté a tu alcance. Alastor lo miró por un momento, antes de asentir de nuevo, esta vez con una expresión más relajada. Alastor, lo aprecio mucho, Lucifer. Estoy empezando a acostumbrarme, admitió con una ligera sonrisa, una que reflejaba que, poco a poco, empezaba a confiar más en el príncipe. Lucifer no pudo evitar que su sonrisa se ensanchara un poco más. Sabía que aún quedaba mucho por sanar, pero esos pequeños gestos de aceptación, esos momentos en los que Alastor permitía que alguien lo cuidara, eran un gran paso. Cada día parecía estar cediendo un poco más, aceptando no solo los tratos especiales, sino también la presencia de Lucifer como alguien confiable en su vida. Lucifer, me alegra oírlo, respondió el príncipe suavemente. No quiero que te sientas nunca como si tuvieras que enfrentarlo todo solo. Alastor mantuvo su mirada fija en Lucifer por un instante más antes de apartar la vista con una mezcla de agradecimiento y timidez. Ya no era el mismo joven que rechazaba el contacto o desconfiaba de cada gesto de amabilidad. Poco a poco, estaba permitiendo que la barrera que había construido comenzara a desmoronarse, y aunque aún había partes de él que guardaba con recelo, Lucifer sabía que ese proceso era inevitablemente lento. Los tratos especiales se convirtieron en una rutina. Los días pasaron, y Alastor comenzó a aceptar con más confianza cada regalo, cada gesto. Empezaba a confiar, no solo en Lucifer, sino también en la idea de que merecía ese tipo de atención y cuidado. Las sombras que lo envolvían parecían disiparse un poco más con cada día que pasaba bajo la protección del príncipe. Algo corto antes del desastre. Semanas después, el aire en el palacio había comenzado a sentirse más ligero para Alastor. Aunque aún guardaba ciertos miedos y reservas, su confianza en Lucifer había crecido considerablemente. Sin embargo, la tranquilidad que había logrado obtener empezó a desmoronarse cuando uno de los sirvientes, aprovechando los momentos en los que Lucifer no estaba cerca, comenzó a acosarlo. Al principio, fueron solo miradas incómodas y comentarios fuera de lugar. Alastor, siempre cortés y reservado, intentaba ignorarlo, pero la situación empeoraba cada día más. El miedo que creía haber dejado atrás comenzó a resurgir en su interior, y cada vez que el sirviente se acercaba, sentía como si volviera a ser ese doncel indefenso de antaño. Hasta que, un día, el sirviente fue demasiado lejos. Alastor estaba solo en una de las habitaciones más alejadas del palacio, repasando algunos papeles, cuando el sirviente apareció sin previo aviso. Su presencia era amenazante desde el primer momento, y cuando lo acorraló contra la pared, con manos agresivas y una mirada lasciva, todo dentro de Alastor se rompió. El miedo lo paralizó, y cuando sintió las manos del sirviente sobre su cuerpo, desnudándolo, algo en su mente estalló. Alastor, no, no, gritó Alastor, su voz temblorosa, mientras intentaba zafarse, moviéndose frenéticamente en señal de terror. Aléjate. El sirviente no se detuvo, y el terror en los ojos de Alastor creció con cada segundo. El trauma de sus abusos pasados volvió a golpearlo con fuerza, llevándolo a un estado de pánico absoluto. Alastor, ayuda. Por favor, gritó con todas sus fuerzas, su voz quebrada por el miedo. El eco de su grito resonó por los pasillos del palacio, atrayendo de inmediato la atención de los guardias. Lucifer, que no estaba muy lejos, sintió el pánico en el aire y, en cuestión de segundos, llegó corriendo junto a varios soldados. Al abrir la puerta de la habitación, lo que vio lo llenó de una ira incontenible. El sirviente tenía a Alastor acorralado contra la pared, sus manos todavía sobre el cuerpo del doncel que, con lágrimas en los ojos, trataba de empujarlo sin éxito. Alastor sollozaba, completamente envuelto en el miedo. Sus orejas caídas y su cola temblorosa eran una clara señal del terror absoluto que sentía. Lucifer no necesitó decir nada. Un rugido inhumano salió de su garganta mientras su cuerpo reaccionaba instintivamente.
De su espalda surgió un tentáculo oscuro que se lanzó hacia el sirviente con una velocidad mortal. En un segundo, el sirviente fue levantado del suelo y estampado brutalmente contra la pared, sus gritos ahogados por el sonido de su cuerpo siendo destrozado. Su vida se extinguió en un instante, y su cadáver quedó colgando, clavado en la pared por el tentáculo de Lucifer. Lucifer, maldito cabrón, rugió Lucifer, con la mirada llena de furia, respirando pesadamente mientras el cadáver caía al suelo sin vida. Sin embargo, cuando giró para ver a Alastor, esperando que el doncel corriera hacia él buscando consuelo, lo que encontró fue todo lo contrario. Alastor, temblando incontrolablemente, retrocedía cada vez que Lucifer intentaba acercarse. Sus ojos estaban desbordados de miedo, su respiración agitada, y su cuerpo entero temblaba, como si ver a Lucifer en ese estado lo hubiera sumido en un terror aún más profundo. Lucifer, Alastor, murmuró Lucifer, su voz ahora suave, intentando calmarse mientras daba un paso adelante. Está bien, ya pasó. Él no puede hacerte más daño. Estoy aquí. Alastor, no te acerques, gritó Alastor, retrocediendo rápidamente, sus ojos llenos de pánico, como si Lucifer fuera tan peligroso como el hombre que acababa de matarlo. El corazón de Lucifer se rompió al ver cómo todo el trabajo que había hecho para ganar la confianza de Alastor se desmoronaba en cuestión de segundos. Cada paso que daba hacia él solo hacía que el doncel se alejase más, hasta que finalmente Alastor chocó contra la pared, acurrucándose, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo cubriéndose de forma protectora, como si temiera lo peor. Lucifer, Alastor, por favor, no te haría daño, susurró Lucifer, su voz cargada de dolor. Pero Alastor no parecía poder escuchar esas palabras. Los recuerdos del pasado, el abuso del sirviente, y ahora la violencia que había presenciado, lo habían llevado a un estado de terror del que no podía escapar. Todo lo que había construido con Lucifer, esa pequeña confianza que había empezado a formar, se desmoronó frente a sus propios ojos. Alastor, no te acerques más, suplicó Alastor entre sollozos, su cuerpo temblando de manera incontrolable. Lucifer se detuvo en seco. No podía forzar su cercanía, no podía intentar consolarlo si eso solo le causaba más miedo. El príncipe miró a Alastor, a su pequeño cuerpo encogido, a sus orejas y cola que reflejaban su pánico, y sintió un peso indescriptible caer sobre él. Lucifer, lo siento, susurró finalmente, su voz quebrada mientras retrocedía un paso, dándole el espacio que Alastor necesitaba. Yo solo quería protegerte. Los guardias, que habían presenciado la escena en silencio, observaban a su príncipe sin saber qué hacer. Lucifer les hizo un gesto con la mano para que abandonaran la habitación. Sabía que Alastor necesitaba tiempo, y él, solo podía esperar. Lucifer se había quedado afuera de la habitación de Alastor, observando con tristeza cómo las doncellas que solían atender al doncel se habían congregado a lo largo del pasillo. Cada una de ellas tenía algo en las manos, comida, medicinas, ropa, mantas, todo lo que podría hacerle falta a Alastor. Pero ninguna se atrevía a entrar. Alastor, en su estado de vulnerabilidad, le había cerrado la puerta a todos. No permitía que nadie cruzara ese umbral, excepto por una única excepción, Cerbero. El pequeño demonio, que usualmente era grande y temible, se había encogido hasta adoptar una forma diminuta, lo suficientemente pequeño para trepar y hacerle compañía a Alastor sin parecer una amenaza. Era lo único que parecía calmarlo, y aunque Lucifer agradecía que al menos alguien estuviera con él, no podía evitar sentirse impotente. Con un suspiro, el príncipe apoyó su frente contra la puerta por un instante, sus ojos cerrados mientras intentaba escuchar algo desde el otro lado. Finalmente, pegó la oreja a la madera, y lo que oyó lo conmovió y preocupó a partes iguales. Al principio, escuchó suaves sollozos, los mismos que había oído desde aquella horrible escena días atrás. Pero lo que lo sorprendió fue el sonido de una pequeña risa entrecortada. Lucifer sonrió apenas. Cerbero, pensó, sintiendo un alivio momentáneo. El pequeño guardián estaba, probablemente, haciendo todo lo posible por levantarle el ánimo a Alastor, y al parecer lo estaba logrando, aunque fuera por un breve instante. Sin embargo, el pesar seguía pesando en el corazón de Lucifer. Sabía que debía hacer algo. No podía simplemente seguir observando desde la distancia.
Así que, con una voz suave, que apenas rompió el silencio del pasillo, intentó hablarle a través de la puerta. Lucifer, Alastor, comenzó, con un tono tranquilo y lleno de preocupación. Sé que no quieres ver a nadie, pero por favor, come algo. Hay comida aquí afuera, y las doncellas están listas para ayudarte. No quiero que te debilites más. El silencio fue inmediato. El sollozo lejano y la pequeña risa desaparecieron al instante, como si el sonido de su voz hubiera ahuyentado cualquier pequeña paz que Alastor había encontrado. Lucifer presionó su mano contra la puerta, sintiendo el vacío al otro lado, y su corazón se encogió aún más. Lucifer, por favor, Alastor, sé que estás sufriendo, pero no tienes que hacerlo solo. Deja que te ayudemos, agregó, intentando suavizar sus palabras, aunque no obtuvo respuesta alguna. Del otro lado, todo estaba en completo silencio. No se escuchaba ni un movimiento, ni un susurro. Como si el mundo dentro de esa habitación se hubiera detenido por completo. Lucifer tragó en seco, sabiendo que cualquier palabra más solo podría hacer que Alastor se alejara más. Con un suspiro de derrota, retiró su mano de la puerta, inclinando la cabeza con resignación. Alastor estaba demasiado roto, y la confianza que alguna vez había logrado construir entre ellos ahora parecía un recuerdo lejano. Se apartó unos pasos, mirando a las doncellas que seguían esperando con la esperanza de que, en algún momento, Alastor las dejara entrar. Lucifer, déjenlo por ahora, ordenó Lucifer en voz baja, volviendo la vista hacia la puerta cerrada con pesar. No presionen, solo asegúrense de que lo que necesite esté disponible cuando lo decida. Las doncellas asintieron con respeto, y una a una comenzaron a retirarse, dejando los objetos cuidadosamente fuera de la puerta de Alastor. El pasillo quedó en silencio, pero el corazón de Lucifer seguía agitado, sabiendo que el daño hecho era profundo. Y mientras se alejaba, sus pensamientos no dejaban de girar en torno a cómo podría recuperar lo que había perdido. Lucifer estaba en su habitación, caminando de un lado a otro con el ceño fruncido y los puños apretados. El estrés de los últimos días había caído sobre él con una fuerza abrumadora. La distancia que ahora sentía entre él y Alastor lo frustraba, y aunque intentaba concentrarse en sus deberes, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Sabía que no podía presionar al doncel, pero la impotencia lo estaba devorando por dentro. De pronto, un retumbar fuera de su habitación lo hizo detenerse en seco. Se escuchaban pasos pesados, seguidos de gritos y el sonido de algo corriendo a toda velocidad por los pasillos del palacio. Lucifer frunció el ceño y salió de su habitación con rapidez, justo a tiempo para ver una escena que lo tomó completamente por sorpresa. Cerbero, en su forma gigante, corría con algo entre los dientes. Era un trozo de tela enorme, claramente robado de algún lugar, y relleno de lo que parecía ser comida. Los sirvientes y doncellas lo seguían de cerca, gritando y moviéndose con prisa para intentar detener al enorme guardián. Lucifer, desconcertado, gritó el nombre de Cerbero con autoridad. Lucifer, Cerbero, detente. Lo extraño fue que, en lugar de obedecer como siempre lo hacía, el enorme demonio no le prestó atención. Lucifer se quedó inmóvil por un segundo, incapaz de comprender por qué su fiel guardián lo ignoraba de esa manera. Sin perder más tiempo, lo siguió a toda velocidad, su corazón acelerado por la inquietud. Cerbero corría con decisión, y Lucifer lo observó mientras cruzaba el pasillo a toda velocidad, hasta llegar a la habitación de Alastor. Usando uno de sus tentáculos, Cerbero cerró la puerta tras de sí, con una precisión y fuerza que dejó a todos sorprendidos. Cuando Cerbero irrumpió en la habitación de Alastor, sus tres cabezas lo observaron con una mezcla de preocupación y determinación. Alastor, quien se encontraba sentado en la cama, aún con vendas en sus brazos y el suéter largo cubriéndolo hasta las muñecas, levantó la mirada sorprendido al ver al guardián entrar con esa gran tela llena de comida entre sus dientes. Alastor, Cerbero, susurró, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que aún se secaban en sus mejillas. El enorme guardián se acercó, dejando la tela en el suelo, soltando un pequeño gruñido cariñoso con una de sus cabezas, mientras las otras dos permanecían atentas a cada movimiento de Alastor. El doncel frunció el ceño y negó suavemente con la cabeza, alejándose un poco. Alastor, no quiero comer, Cerbero. Estoy bien, murmuró con suavidad, aunque en su tono había una tristeza profunda que traicionaba sus palabras.
Cerbero gruñó con insistencia, empujando la tela un poco más cerca de Alastor con su hocico. Una de sus cabezas intentó lamer suavemente la mano vendada del doncel, mientras las otras dos miraban la comida con una clara intención. Alastor soltó un suspiro cansado y desvió la mirada. Se sentía demasiado débil para lidiar con la persistencia del guardián. Alastor, de verdad, no puedo. No tengo hambre, dijo con un hilo de voz, tratando de sonar convincente. Pero Cerbero no se dejó vencer. Emitió un gruñido suave pero firme, como si estuviera reprochándole su negativa. Con un movimiento decidido, uno de sus tentáculos levantó un pequeño plato con un pedazo de pan y lo acercó a los labios de Alastor, insistiendo sin agresividad pero con una firmeza que era imposible ignorar. Alastor lo miró, sorprendido por la persistencia de su compañero. La suavidad de ese gesto, el empeño que el guardián ponía en asegurarse de que comiera, le hizo sentir un nudo en la garganta. Sabía que Cerbero no se rendiría hasta verlo más estable. Finalmente, con un suspiro de resignación, Alastor extendió una mano temblorosa hacia el plato. Acarició suavemente una de las cabezas de Cerbero y asintió débilmente. Alastor, está bien, pero solo un poco, cedió, llevando un trozo de pan a su boca. Cerbero, satisfecho, dejó escapar un leve sonido que parecía un ronroneo, como si la situación hubiera quedado bajo control. Alastor masticó en silencio, sintiendo cómo su resistencia se desmoronaba lentamente ante el guardián que tanto le cuidaba. El simple hecho de que alguien, aunque fuera Cerbero, insistiera en que comiera, le hacía sentir un poco menos solo. Los sirvientes que habían estado detrás del can intentaron acercarse, pero Lucifer levantó una mano y les ordenó con firmeza. Lucifer, nadie pase. Y quiero que guarden silencio. No quiero escuchar un solo ruido cerca de aquí. Los sirvientes asintieron, claramente nerviosos, pero obedecieron de inmediato, retrocediendo lentamente y alejándose de la puerta. El pasillo quedó en un silencio tenso, mientras Lucifer se acercaba cautelosamente a la puerta de la habitación de Alastor. Pegó la oreja al grueso marco de madera, intentando escuchar qué estaba ocurriendo en el interior. Por unos momentos, el silencio predominó, y Lucifer sintió que su preocupación aumentaba. Pero luego, tras unos segundos de tensión, logró escuchar algunos sonidos débiles, un leve crujido de algo siendo movido, seguido de un suave susurro. Y entonces, lo que escuchó lo alivió más de lo que esperaba. Un pequeño sonido de masticación. Alastor estaba comiendo. Lucifer dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su cuerpo se relajó ligeramente, sabiendo que el doncel al menos estaba comiendo, aunque no lo hubiera pedido por su cuenta. Deduzco que había sido Cerbero quien, al ver el estado de su cuidador, había decidido robar comida de la cocina para llevársela. Lucifer, Cerbero, murmuró Lucifer, con una mezcla de asombro y gratitud, entendiendo el gesto del guardián. Gracias. Lucifer se quedó ahí unos minutos más, escuchando los suaves sonidos dentro de la habitación. Por primera vez en días, sintió una pequeña chispa de alivio al saber que Alastor estaba siendo atendido, aunque fuera por el fiel Cerbero. Finalmente, decidió retirarse para no interrumpir lo que estaba ocurriendo dentro, sabiendo que el guardián estaba haciendo lo que él, como príncipe, no había podido lograr. Al menos por ahora, Alastor estaba un poco más a salvo. La luna llena iluminaba tenuemente la habitación de Alastor, proyectando sombras largas y tenebrosas a través de las cortinas ligeramente abiertas. La quietud en el aire era pesada, rota solo por la respiración entrecortada del doncel mientras dormía en su cama, cubierto por una fina capa de sudor. Su sueño, lejos de ser reparador, era una prisión de pesadillas. Dentro de su mente, el pasado volvía a atormentarlo. Eres una deshonra, rugía una voz grave y cruel, resonando en una sala oscura. El pequeño Alastor, de apenas unos años, se encontraba encogido en una esquina. Su padre, un hombre corpulento y de rostro severo, se cernía sobre él con los ojos llenos de ira. El doncel sentía sus pequeñas orejas temblar, tratando de esconderlas bajo su cabello, pero era inútil. Su padre siempre las veía, y eso lo enfurecía más. Nunca serás digno, eres débil, un inútil, espetó el hombre, acercándose con pasos pesados. No vales nada, ni siquiera deberías estar aquí. Alastor sollozaba en silencio, sus labios apretados para no hacer ruido, sabiendo que cualquier sonido podría desencadenar algo aún peor.
Pero su padre no necesitaba excusas. Mírame cuando te hablo, gritó, agarrándolo por el brazo y levantándolo bruscamente del suelo. El dolor que recorrió el cuerpo de Alastor era insoportable. Los golpes no tardaron en llegar, cada uno más fuerte que el anterior, cada uno una marca que quedaría impresa no solo en su piel, sino también en su alma. El hombre no solo lo maltrataba físicamente, sino que también lo denigraba verbalmente. Un doncel, jamás serás suficiente. Eres solo un cubo de semen para mí, decía con desprecio. Alastor, en su pesadilla, se estremeció mientras los ecos de esos abusos físicos y psicológicos lo inundaban. Las imágenes se entremezclaban, difusas y aterradoras. En algunos momentos, su padre lo arrojaba contra las paredes, en otros lo dejaba sangrando en el suelo, pero en varias ocasiones se desmayaba mientras amigos de sus padres lo violaban incansablemente, incapaz de moverse. El sentimiento de impotencia y terror se hacía cada vez más profundo. Era una sensación que nunca había podido sacudirse del todo. De pronto, se despertó bruscamente, con un jadeo ahogado, su pecho subiendo y bajando con violencia mientras el sudor frío empapaba su piel. La oscuridad de su habitación lo rodeaba, pero en lugar de calmarlo, lo sumergía más en su miedo. Alastor temblaba, sus manos temblorosas recorriendo sus propios brazos como si intentara borrar las viejas cicatrices que aún sentía en carne viva. Alastor, no, no. Por favor, susurró con la voz entrecortada, aunque no había nadie allí para escuchar. El eco de su pesadilla seguía persiguiéndolo, sus orejas temblaban y su colita se ocultaba contra su cuerpo. Cada músculo en su ser estaba rígido, presa del miedo. Pero entonces, sintió una presencia conocida a su lado. Cerbero, en su forma pequeña, estaba acostado junto a él, observándolo con sus ojos brillantes y compasivos. El guardián emitió un suave gruñido, frotando su hocico contra el brazo de Alastor, tratando de reconfortarlo. Alastor lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero incluso con Cerbero a su lado, el terror seguía presente. Alastor, estoy bien, Cerbero, murmuró entre dientes, aunque su voz sonaba rota. Solo, fue un mal sueño. Cerbero no parecía creerle. Uno de sus tentáculos se enrolló alrededor del cuerpo de Alastor, ofreciéndole una reconfortante sensación de calor. Pero aunque su guardián estaba allí, algo más profundo en Alastor lo atormentaba, algo que solo la presencia de una persona podía aliviar. Los recuerdos de su pesadilla seguían quemando en su mente, las palabras crueles de su padre resonaban en sus oídos, y el dolor de aquellos días pasados volvía con fuerza. Alastor, Lucifer, susurró de repente, su voz temblando al pronunciar el nombre del príncipe. El simple acto de decir su nombre lo rompió un poco más. Un sollozo escapó de sus labios y, antes de poder controlarlo, se encontró llorando de nuevo. No era solo el dolor de su pasado lo que lo consumía, sino también la falta de confianza en el presente. Sabía que Lucifer había intentado protegerlo, sabía que el príncipe lo cuidaba, pero algo en él seguía resistiéndose a entregarse completamente. Tenía miedo, un miedo que lo paralizaba. Mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro, Alastor alcanzó una prenda doblada cerca de su cama, una camisa que Lucifer había dejado atrás en una de sus visitas. El aroma del príncipe, aunque tenue, aún se aferraba a la tela, un recordatorio de su cercanía. Alastor abrazó la camisa contra su pecho, cerrando los ojos mientras su cuerpo temblaba con cada sollozo. Alastor, lo siento, murmuraba una y otra vez, como si le hablara al príncipe ausente. Lo siento, pero no puedo. No puedo. Cada vez que pensaba en Lucifer, una mezcla de emociones lo atravesaba. Quería correr hacia él, buscar su calor, su protección, pero al mismo tiempo, sentía que no lo merecía. No después de todo lo que había pasado. Su confianza rota no le permitía acercarse, incluso cuando su corazón clamaba por ello. Cerbero, atento a su dolor, presionó más su cuerpo contra el de Alastor, como si supiera que su amo necesitaba todo el consuelo posible. El doncel apretó la camisa más fuerte contra su pecho, inhalando el aroma de Lucifer mientras sus sollozos se hacían más suaves. Alastor, Lucifer, susurró nuevamente, esta vez con un tono diferente, como si decir su nombre fuera tanto un consuelo como una tortura. ¿Por qué no puedo abrazarte? El doncel se aferraba a la prenda con desesperación, como si al hacerlo, pudiera sanar las heridas que aún lo mantenían prisionero.
Sus lágrimas seguían cayendo, empapando la camisa del príncipe. Las palabras crueles de su padre seguían resonando en su mente, pero ahora, con los recuerdos de Lucifer tan presentes, había algo más. Alastor sentía que, por primera vez, había una mano tendida hacia él, pero su propio miedo no lo dejaba alcanzarla. Finalmente, agotado por el llanto, Alastor se dejó caer de nuevo en la cama, abrazado a la camisa de Lucifer, con Cerbero acurrucado a su lado. Su respiración comenzó a calmarse poco a poco, los sollozos convirtiéndose en suaves suspiros. Pero, incluso en ese estado, una amargura persistente lo envolvía. Sabía que su corazón deseaba lo que su mente no le permitía tener, el abrazo de Lucifer, la promesa de seguridad. Pero el miedo seguía siendo demasiado fuerte, y por ahora, la única forma en la que podía acercarse al príncipe era a través de esa prenda que aún olía a él. Alastor cerró los ojos, con el nombre de Lucifer aún en sus labios, mientras su mente caía nuevamente en el sueño, esta vez, menos tormentoso, pero no menos doloroso. Y aunque Cerbero seguía a su lado, su alma seguía buscando algo más profundo, algo que solo la cercanía de su príncipe podría darle, si algún día lograba romper las cadenas de su propio pasado. Mientras subía las escaleras hacia el cuarto del doncel, se sentía más pesado con cada paso. Su corazón latía con fuerza, lleno de angustia y culpa. Él sabía lo que había sucedido, sabía que ese maldito sirviente había roto algo en Alastor que ya estaba agrietado, y no podía dejar de pensar que había fallado en protegerlo. Cuando llegó a la puerta, notó que la habitación estaba en un silencio profundo, roto solo por los pasos de Cerbero en su forma pequeña, caminando de un lado a otro dentro. Lucifer suspiró, apoyando su frente contra la madera fría de la puerta antes de finalmente hablar. Lucifer, Alastor, comenzó, su voz suave pero cargada de preocupación. Sé que no quieres verme, que no quieres ver a nadie. Pero, por favor, solo escúchame. El silencio de la habitación se mantuvo. Lucifer cerró los ojos, tratando de controlar su respiración mientras sus pensamientos se acumulaban, buscando las palabras correctas. Cada segundo que pasaba sin una respuesta le hacía sentir que lo estaba perdiendo, pero no podía darse por vencido. Lucifer, lamento lo que sucedió, lamento no haber llegado antes, continuó, su voz quebrándose levemente. Pero estoy aquí ahora, no importa lo que necesites o cuánto tiempo te tome, estoy aquí, Alastor. Apoyó su mano suavemente en la puerta, como si a través de ese gesto pudiera traspasar la barrera que lo separaba. Dentro, Cerbero seguía moviéndose, pero no había señal de Alastor. Un suspiro pesado escapó de los labios del príncipe. Lucifer, te necesito, susurró, más para sí mismo que para Alastor. Nunca me he sentido así por nadie. Por favor, déjame ayudarte. Pasaron unos segundos de angustiosa espera, hasta que algo rompió el silencio. Una respiración entrecortada, débil, como un eco lejano. Era apenas un susurro, pero lo suficientemente claro para que Lucifer lo escuchara. Alastor, Lucifer. La voz de Alastor, quebrada y casi inaudible, llegó desde el otro lado de la puerta. Los ojos de Lucifer se abrieron de par en par al escuchar su nombre salir de los labios de Alastor. Ese pequeño susurro, aunque frágil, fue suficiente para devolverle toda la esperanza que había estado perdiendo. Apoyó ambas manos contra la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Lucifer, estoy aquí, Alastor. Siempre lo estaré, respondió con firmeza, aunque su voz seguía cargada de emoción. Dentro de la habitación, Alastor estaba sentado en el suelo, abrazando la camisa de Lucifer contra su pecho. Sus orejas se movían ligeramente, asustadas pero atentas. La presencia de Cerbero lo acompañaba, pero algo en la voz de Lucifer lo había alcanzado de una manera que no esperaba. Se sentía tan roto, tan vulnerable, pero esa simple promesa, esas palabras del príncipe, habían tocado algo en su interior. Alastor, no sé cómo hacerlo, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo confiar, otra vez. Lucifer apoyó su frente contra la puerta de nuevo, cerrando los ojos con una mezcla de dolor y alivio. Aunque sabía que Alastor estaba sufriendo, el simple hecho de que le hablara, de que compartiera su dolor, era un paso enorme. Lucifer, no tienes que hacerlo solo, dijo Lucifer, su voz baja pero firme. No quiero que lo hagas solo.
Tómate tu tiempo, el que necesites, pero no me alejes de ti. No después de todo lo que hemos pasado. Hubo un largo silencio después de esas palabras. Alastor temblaba, sus dedos aferrados a la tela de la camisa del príncipe, sus ojos nublados por las lágrimas. Cerbero, siempre vigilante, apoyó su enorme cabeza en el regazo del doncel, como si también entendiera la gravedad del momento. Finalmente, Alastor susurró con un tono débil, casi resignado. Alastor, estoy roto, Lucifer. Esas palabras fueron como un puñal para el príncipe, pero no permitió que su dolor lo detuviera. Alastor necesitaba escuchar algo más. Lucifer, no lo estás, respondió Lucifer con convicción. Lo que eres, todo lo que eres, es perfecto. No importa cuánto te sientas roto, yo estoy aquí para ayudarte a juntar cada pieza, una por una. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Déjame sostenerte. Al otro lado de la puerta, Alastor cerró los ojos, sintiendo que algo en su interior comenzaba a ceder, aunque fuera solo un poco. La camisa de Lucifer entre sus manos se sentía más cálida, y su voz, más cercana que nunca. Tal vez podía dejarse caer un poco más, solo por ahora. Cerbero dejó escapar un pequeño gruñido, como si estuviera de acuerdo, y Alastor acarició su cabeza con suavidad. Todavía no podía enfrentarse a Lucifer cara a cara, todavía no estaba listo para abrir del todo la puerta, pero esa pequeña respuesta, ese, Lucifer, que había salido de su boca, era un primer paso. Y, para el príncipe, fue más que suficiente. La esperanza había regresado, y con ella, la promesa de que seguiría luchando por ese doncel que le había robado el corazón. Lucifer, descansa, Alastor, dijo Lucifer con una suavidad inusitada. Yo seguiré aquí, siempre aquí. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era pesado ni vacío. Al otro lado de la puerta, ambos compartían una conexión invisible, y aunque aún había un largo camino por recorrer, ese pequeño intercambio les recordó que no estaban tan lejos el uno del otro. Lucifer se quedó allí, apoyado en la puerta por un largo rato, respirando con alivio. No necesitaba más por el momento. Alastor le había dado una señal, una diminuta chispa de esperanza que lo mantendría adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Dentro, Alastor cerró los ojos, con la voz de Lucifer resonando en su mente. No estaba listo para abrirse del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez no estaba tan solo como siempre había pensado. Lucifer caminaba por los pasillos del castillo, como lo había hecho cada día desde aquella última conversación a través de la puerta cerrada. Habían pasado semanas, casi un mes, y el silencio entre ambos se había vuelto una constante. Aunque las doncellas le aseguraban que Alastor comía y se cuidaba, nunca había sido suficiente para calmar la inquietud del príncipe. Su mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose cómo podría ayudarlo a sanar, si es que algún día volvería a confiar en él. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo y, como siempre, habló con la voz más suave y calmada que pudo. Lucifer, Alastor, comenzó, apoyando su mano sobre la madera de la puerta. Sé que es difícil, lo sé. Pero, por favor, no cierres tu corazón para siempre. Estoy aquí, esperándote. No me iré a ningún lado. El silencio volvió a reinar al otro lado, como había sucedido cada día durante ese mes. Lucifer cerró los ojos con frustración, pero antes de retirarse, un sonido suave, casi imperceptible, lo detuvo. Un clic. Era el seguro de la puerta. Lucifer se quedó quieto, su corazón latiendo con fuerza. El significado de ese pequeño gesto no se le escapaba. Alastor había desbloqueado la puerta. La posibilidad de entrar y verlo por primera vez en semanas lo llenó de una mezcla de miedo y esperanza. Con manos temblorosas, empujó la puerta lentamente, permitiendo que se abriera. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la tenue luz de la luna que entraba por el balcón. Cuando finalmente entró, su mirada se posó en la figura de Alastor, quien estaba de espaldas en la cama, su cuerpo recogido sobre sí mismo, envuelto en una manta. Lucifer cerró la puerta detrás de él con suavidad, su respiración temblando mientras caminaba hacia el doncel. Cada paso lo acercaba más, y con cada paso, sentía la creciente necesidad de abrazarlo, de ofrecerle el consuelo que sabía que Alastor necesitaba, aunque éste no lo pidiera.
Cuando llegó al borde de la cama, habló, su voz apenas un susurro. Lucifer Alastor, lo llamó, esperando que su voz pudiera atravesar la barrera de dolor que aún lo envolvía. Alastor no se movió al principio, pero sus orejas, siempre reveladoras, se inclinaron ligeramente, como si reconocieran la presencia de Lucifer. Durante largos segundos, solo hubo silencio, y Lucifer se arrodilló al lado de la cama, su desesperación evidente. Lucifer, no puedo seguir viéndote así, sin hacer nada. Por favor, déjame ayudarte, aunque sea un poco. Su voz estaba rota, vulnerable. No sé qué más decir o hacer, pero no quiero perderte. Alastor permaneció en silencio, aún dándole la espalda a Lucifer. Sin embargo, el príncipe notó el más leve temblor en los hombros del doncel, una señal que algo se estaba rompiendo. Entonces, en un movimiento lento y casi imperceptible, Alastor giró la cabeza hacia un lado, lo justo para que Lucifer pudiera ver parte de su rostro. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, su rostro demacrado por el dolor. Alastor, no sé cómo estar cerca de ti, susurró Alastor con voz quebrada. No sé cómo confiar de nuevo. No sé cómo sentirme seguro. Esas palabras desgarraron el corazón de Lucifer. Sabía que no era una cuestión de no querer, sino de no saber cómo hacerlo, de haber sido tan roto que la confianza y el amor se sentía como conceptos ajenos, pero también sabía que no podía rendirse. Lucifer, no tienes que saber cómo, dijo Lucifer, su voz suave pero cargada de determinación. Yo te ayudaré a descubrirlo. No tienes que hacerlo solo. Se acercó más, extendiendo sus brazos con cautela, dándole tiempo a Alastor de alejarse si no quería el contacto. Pero el doncel no se movió, su cuerpo seguía temblando ligeramente. Tomando esto como una señal, Lucifer rodeó su cuerpo con los brazos, abrazándolo con fuerza pero con delicadeza. Era la primera vez que lo sostenía tan cerca desde aquel fatídico día, y en ese momento sintió cuán frágil estaba Alastor. Su cuerpo temblaba contra el suyo, y aunque sus labios no emitían sonido alguno, las lágrimas caían de sus ojos en completo silencio. Lucifer cerró los ojos, sintiendo cómo su propio pecho se apretaba de emoción. Sus alas se desplegaron lentamente, envolviendo también a Alastor en un capullo de protección. El doncel se rindió en sus brazos, su cuerpo soltando la tensión acumulada mientras se dejaba llevar por el momento. Lucifer, estoy aquí, susurró Lucifer contra el cabello de Alastor. No voy a dejarte, nunca. El silencio fue roto solo por los suaves sollozos de Alastor, su dolor escapando finalmente en forma de lágrimas. No podía encontrar las palabras, no podía decirle a Lucifer lo que sentía, pero el mero hecho de estar envuelto en ese abrazo, de ser protegido por él, rompió las barreras que había construido en su interior. Las lágrimas seguían cayendo, empapando la camisa del príncipe, pero esta vez no había culpa ni vergüenza. Solo el profundo agotamiento de alguien que finalmente se permitía sentir. Lucifer, por su parte, solo lo sostuvo más fuerte, sus propias emociones a flor de piel mientras apoyaba su cabeza contra la de Alastor. No le importaba cuánto tiempo estuvieran así, solo quería que supiera que no estaba solo, que aunque el camino fuera difícil, él lo recorrería a su lado. El tiempo pareció detenerse para ambos. Alastor, aunque roto, finalmente se permitió ceder. Por primera vez en semanas, su corazón, aunque lleno de cicatrices, comenzó a abrirse un poco. No sabía cómo confiar de nuevo, no sabía cómo dejar de tener miedo, pero en ese abrazo, en los brazos de Lucifer, se sintió, por un breve momento, un poco menos solo. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Alastor permaneció en silencio, con su rostro apoyado en el pecho del príncipe, su respiración aún entrecortada. No podía hablar, no podía expresar lo que sentía, pero ya no estaba solo. Lucifer, acariciando suavemente el cabello de Alastor, susurró una última vez. Lucifer, todo estará bien, Alastor. Te lo prometo. Y esta vez, aunque en silencio, Alastor creyó en esa promesa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tu, tu, ru, 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 tu, tu, ru, ru, tu, ru, 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 ru.